Ven, sígueme 2024 para el hogar y la iglesia. Capítulo 30. Alma. Capítulos del 32 al 35. Lección asignada del 22 al 28 de julio de 2024. Titulado Plantad esta palabra en vuestros corazones. Para los oramitas, la oración consistía en ponerse de pie en un lugar donde todos pudieran verlos y repetir palabras vanas y autocomplacientes. Los oramitas no tenían fe en Jesucristo, incluso negaban su existencia, y perseguían a los pobres. Por el contrario, Alma y Amulek enseñaron que la oración estaba más relacionada con lo que sucede en el corazón que con lo que sucede en el ámbito público. Y si no mostramos compasión hacia las personas necesitadas, nuestra oración es en vano y no vale nada. Lo más importante es que oramos porque tenemos fe en Jesucristo, quien ofrece redención mediante su sacrificio infinito y eterno. Alma explicó que esa fe comienza con la humildad y con un deseo de creer. Con el tiempo y al nutrirla constantemente, la palabra de Dios echa raíz en nuestro corazón para convertirse en un árbol que brotará para vida sempiterna. Como subtítulo: Ejerzo fe en Jesucristo al plantar y nutrir su palabra en mi corazón. Esto es correspondiente a Alma en el capítulo 32, los versículos del 17 al 43. Durante la lectura, se le pide que se fije en las palabras y frases que le ayudan a entender cómo ejercer la fe en Jesucristo. A continuación se leerá Alma, capítulo 32, los versículos del 17 al 43, que dicen lo siguiente. Sí, hay muchos que dicen, si nos muestras una señal del cielo, de seguro luego sabremos, y entonces creeremos. Ahora yo os pregunto, ¿es fe esto? He aquí, os digo que no. Porque si un hombre sabe una cosa, no tiene necesidad de creer porque la sabe. Y ahora bien, ¿cuánto más maldito es aquel que conoce la voluntad de Dios y no la cumple, que el que solo cree o solamente tiene motivo para creer y cae en transgresión? Ahora bien, sobre este asunto vosotros habéis de juzgar. He aquí, os digo que así es por una parte como lo es por la otra, y a todo hombre se hará según sus obras. Y ahora bien, como decía concerniente a la fe no es tener un conocimiento perfecto de las cosas, de modo que si tenéis fe, tenéis esperanza en cosas que no se ven y que son verdaderas. Y ahora bien, he aquí ahora os digo, y quisiera que recordaseis, que Dios es misericordioso para con todos los que creen en su nombre. Por tanto, Él desea ante todo que creáis, sí, en su palabra. Y ahora bien, Él comunica su palabra a los hombres por medio de ángeles, sí, no solo a los hombres, sino a las mujeres también. Y esto no es todo. Muchas veces les son dadas a los niños palabras que confunden al sabio y al erudito. Y ahora bien, amados hermanos míos, ya que habéis deseado saber de mí qué debéis hacer, porque sois afligidos y desechados, y no quiero que penséis que es mi intención juzgaros, sino de acuerdo con lo que es verdad, porque no quiero decir que todos vosotros habéis sido compelidos a humillaros, porque verdaderamente creo yo que entre vosotros hay algunos que se humillarían pese a las circunstancias en que se hallaran. Pues como dije acerca de la fe, que no era un conocimiento perfecto, así es con mis palabras. No podéis, al principio, saber a la perfección acerca de su veracidad, así como tampoco la fe es un conocimiento perfecto. Mas he aquí, si despertáis y aviváis vuestras facultades hasta experimentar con mis palabras, y ejercitáis un poco de fe, sí, aunque no sea más que un deseo de creer, dejad que este deseo obre en vosotros. Sí,
hasta creer de tal modo que deis cabida a una porción de mis palabras. Compararemos, pues, la palabra a una semilla. Ahora bien, si dais lugar para que sea sembrada una semilla en vuestro corazón, he aquí, si es una semilla verdadera o semilla buena, y no la echáis fuera por vuestra incredulidad, resistiendo al Espíritu del Señor, he aquí, empezará a hincharse en vuestro pecho. Y al sentir esta sensación de crecimiento empezaréis a decir dentro de vosotros, debe ser que esta es una semilla buena, o que la palabra es buena, porque empieza a ensanchar mi alma. Sí, empieza a iluminar mi entendimiento. Sí, empieza a ser deliciosa para mí. He aquí, ¿no aumentaría esto vuestra fe? Os digo que sí. Sin embargo, no ha llegado a ser un conocimiento perfecto. Mas he aquí, al paso que la semilla se hincha y brota y empieza a crecer, entonces no podéis menos que decir que la semilla es buena, pues he aquí, se hincha y brota y empieza a crecer. Y he aquí, ¿no fortalecerá esto vuestra fe? Sí, fortalecerá vuestra fe, porque diréis, sé que esta es una buena semilla, porque he aquí, brota y empieza a crecer. Y he aquí, ¿estáis seguros ahora de que es una semilla buena? Os digo que sí, porque toda semilla produce según su propia especie. Por tanto, si una semilla crece, es semilla buena, pero si no crece, he aquí que no es buena, por lo tanto, es desechada. Y he aquí, por haber probado el experimento y sembrado la semilla, y porque ésta se hincha y brota y empieza a crecer, sabéis por fuerza que la semilla es buena. Y ahora bien, he aquí, ¿es perfecto vuestro entendimiento? Sí, vuestro conocimiento es perfecto en esta cosa, y vuestra fe queda inactiva. Y esto porque sabéis, pues sabéis que la palabra ha henchido vuestras almas, y también sabéis que ha brotado, que vuestro entendimiento empieza a iluminarse y vuestra mente comienza a ensancharse. Luego, ¿no es esto verdadero? Os digo que sí, porque es luz, y lo que es luz es bueno, porque se puede discernir. Por tanto, debéis saber que es bueno. Y ahora bien, he aquí, ¿es perfecto vuestro conocimiento después de haber gustado esta luz? He aquí os digo que no, ni tampoco debéis dejar a un lado vuestra fe, porque tan solo habéis ejercitado vuestra fe para sembrar la semilla, a fin de llevar a cabo el experimento para saber si la semilla era buena. Y he aquí, a medida que el árbol empiece a crecer, diréis, nutrámoslo con gran cuidado para que eche raíz, crezca y nos produzca fruto. Y he aquí, si lo cultiváis con mucho cuidado, echará raíz y crecerá y dará fruto. Mas si desatendéis el árbol y sois negligentes en nutrirlo, he aquí, no echará raíz. Y cuando el calor del sol llegue y lo abrace, se secará porque no tiene raíz, y lo arrancaréis y lo echaréis fuera. Y esto no es porque la semilla no haya sido buena, ni tampoco es porque su fruto no sea deseable, sino porque vuestro terreno es estéril, y no queréis nutrir el árbol. Por tanto, no podréis obtener su fruto. Y por lo mismo, si no cultiváis la palabra mirando hacia adelante con el ojo de la fe a su fruto, nunca podréis recoger el fruto del árbol de la vida. Pero si cultiváis la palabra, sí, y nutrís el árbol mientras empiece a crecer, mediante vuestra fe, con gran diligencia y con paciencia, mirando hacia adelante a su fruto, echará raíz, y he aquí será un árbol que brotará para vida sempiterna. Y a causa de vuestra diligencia y vuestra fe, y vuestra paciencia al nutrir la palabra para que eche raíz en vosotros, he aquí que con el tiempo recogeréis su fruto, el cual es sumamente precioso, y el cual es más dulce que todo lo dulce, y más blanco que todo lo blanco, sí, y más puro que todo lo puro, y comeréis de este fruto hasta quedar satisfechos, de modo que no tendréis hambre ni tendréis sed. Entonces, hermanos míos, segaréis el galardón de vuestra fe y vuestra diligencia y paciencia y longanimidad, esperando que el árbol os dé fruto.
Medite a continuación. ¿Qué aprende usted en cuanto a lo que es la fe y lo que no lo es? Medite brevemente. A continuación, se recomienda realizar el siguiente ejercicio. Otra manera para estudiar Alma, capítulo 32, es dibujar las diversas fases del crecimiento de una semilla y luego ir agregando títulos a cada dibujo con palabras tomadas de los versículos que se leerán a continuación, para que le ayuden a entender cómo sembrar y nutrir la palabra de Dios en su corazón. Para ello, a continuación se releerá Alma, capítulo 32, los versículos del 28 al 43, que dicen lo siguiente. Compararemos, pues, la palabra a una semilla. Ahora bien, si dais lugar para que sea sembrada una semilla en vuestro corazón, he aquí, si es una semilla verdadera o semilla buena, y no la echáis fuera por vuestra incredulidad, resistiendo al Espíritu del Señor, he aquí, empezará a hincharse en vuestro pecho. Y al sentir esta sensación de crecimiento empezaréis a decir dentro de vosotros, debe ser que esta es una semilla buena, o que la palabra es buena, porque empieza a ensanchar mi alma. Sí, empieza a iluminar mi entendimiento. Sí, empieza a ser deliciosa para mí. He aquí, ¿no aumentaría esto vuestra fe? Os digo que sí. Sin embargo, no ha llegado a ser un conocimiento perfecto. Mas he aquí, al paso que la semilla se hincha y brota y empieza a crecer, entonces no podéis menos que decir que la semilla es buena, pues he aquí, se hincha y brota y empieza a crecer. Y he aquí, ¿no fortalecerá esto vuestra fe? Sí, fortalecerá vuestra fe, porque diréis, sé que esta es una buena semilla, porque he aquí, brota y empieza a crecer. Y he aquí, ¿estáis seguros ahora de que es una semilla buena? Os digo que sí, porque toda semilla produce según su propia especie. Por tanto, si una semilla crece, es semilla buena, pero si no crece, he aquí que no es buena, por lo tanto, es desechada. Y he aquí, por haber probado el experimento y sembrado la semilla, y porque ésta se hincha y brota y empieza a crecer, sabéis por fuerza que la semilla es buena. Y ahora bien, he aquí, ¿es perfecto vuestro entendimiento? Sí, vuestro conocimiento es perfecto en esta cosa, y vuestra fe queda inactiva. Y esto porque sabéis, pues sabéis que la palabra ha henchido vuestras almas, y también sabéis que ha brotado, que vuestro entendimiento empieza a iluminarse y vuestra mente comienza a ensancharse. Luego, ¿no es esto verdadero? Os digo que sí, porque es luz, y lo que es luz es bueno, porque se puede discernir. Por tanto, debéis saber que es bueno. Y ahora bien, he aquí, ¿es perfecto vuestro conocimiento después de haber gustado esta luz? He aquí os digo que no, ni tampoco debéis dejar a un lado vuestra fe, porque tan solo habéis ejercitado vuestra fe para sembrar la semilla, a fin de llevar a cabo el experimento para saber si la semilla era buena. Y he aquí, a medida que el árbol empiece a crecer, diréis, nutrámoslo con gran cuidado para que eche raíz, crezca y nos produzca fruto. Y he aquí, si lo cultiváis con mucho cuidado, echará raíz y crecerá y dará fruto. Mas si desatendéis el árbol y sois negligentes en nutrirlo, he aquí, no echará raíz. Y cuando el calor del sol llegue y lo abrace, se secará porque no tiene raíz, y lo arrancaréis y lo echaréis fuera. Y esto no es porque la semilla no haya sido buena, ni tampoco es porque su fruto no sea deseable, sino porque vuestro terreno es estéril, y no queréis nutrir el árbol. Por tanto, no podréis obtener su fruto. Y por lo mismo, si no cultiváis la palabra mirando hacia adelante con el ojo de la fe a su fruto, nunca podréis recoger el fruto del árbol de la vida. Pero si cultiváis la palabra,
Sí, y nutrís el árbol mientras empiece a crecer, mediante vuestra fe, con gran diligencia y con paciencia, mirando hacia adelante a su fruto, echará raíz, y he aquí será un árbol que brotará para vida sempiterna. Y a causa de vuestra diligencia y vuestra fe, y vuestra paciencia al nutrir la palabra para que eche raíz en vosotros, he aquí que con el tiempo recogeréis su fruto, el cual es sumamente precioso, y el cual es más dulce que todo lo dulce, y más blanco que todo lo blanco, sí, y más puro que todo lo puro, y comeréis de este fruto hasta quedar satisfechos, de modo que no tendréis hambre ni tendréis sed. Entonces, hermanos míos, segaréis el galardón de vuestra fe y vuestra diligencia y paciencia y longanimidad, esperando que el árbol os dé fruto. Bien se recomienda estudiar el mensaje Cristo ha resucitado. La fe en Él moverá montes. Por el presidente Russell M. Nelson, presidente de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Mensaje pronunciado en la Conferencia General de abril de 2021, el cual estudiaremos a continuación. Mis queridos hermanos y hermanas, agradezco el privilegio de dirigirme a ustedes en este domingo de Pascua de Resurrección. El sacrificio expiatorio y la resurrección de Jesucristo cambiaron para siempre la vida de cada uno de nosotros. Amamos al Señor y los adoramos a Él y a nuestro Padre Celestial con gratitud. Durante los últimos 6 meses hemos continuado lidiando con una pandemia mundial. Me maravilla la resiliencia y fortaleza espiritual con que hacen frente a la enfermedad, la pérdida y el aislamiento. Oro constantemente para que en medio de todo esto sientan el amor constante del Señor por ustedes. Si sus pruebas los han convertido en discípulos más fieles, entonces este año pasado no habrá sido en vano. Esta mañana hemos escuchado a líderes de la Iglesia que provienen de todos los continentes habitados de la tierra. En verdad, las bendiciones del Evangelio son para toda raza, lengua y pueblo. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días es una iglesia mundial. Jesucristo es nuestro líder. Agradecemos que ni siquiera una pandemia ha podido retrasar el avance de su verdad. El Evangelio de Jesucristo es exactamente lo que se necesita en este mundo confuso, contencioso y hastiado en el que vivimos. Cada uno de los hijos de Dios merece la oportunidad de escuchar y aceptar el mensaje sanador y redentor de Jesucristo. Ningún otro mensaje es más vital para nuestra felicidad, ahora y para siempre. Ningún otro mensaje está más lleno de esperanza. Ningún otro mensaje puede eliminar la contención en nuestra sociedad. La fe en Jesucristo es el fundamento de toda creencia y el conducto del poder divino. Según el apóstol Pablo, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Todo lo bueno en la vida, toda posible bendición de significado eterno, comienza con la fe. El permitir que Dios prevalezca en nuestras vidas comienza con la fe en que Él está dispuesto a guiarnos. El verdadero arrepentimiento comienza con la fe en que Jesucristo tiene el poder de purificarnos, sanarnos y fortalecernos. No neguéis el poder de Dios, dijo el profeta Moroni, porque Él obra por poder de acuerdo con la fe de los hijos de los hombres. Es nuestra fe
la que activa el poder de Dios en nuestras vidas. No obstante, el ejercer la fe puede parecer abrumador. A veces, quizás nos preguntemos si es posible reunir la fe suficiente para recibir las bendiciones que tanto necesitamos. Sin embargo, el Señor puso fin a esos temores mediante las palabras de Alma, el profeta del Libro de Mormón. Alma simplemente nos pide que experimentemos con la palabra y ejercitemos un poco de fe. Sí, aunque no sea más que un deseo de creer. La frase un poco de fe me recuerda la promesa bíblica del Señor de que si tuviésemos fe como un grano de mostaza, podremos decir a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada nos será imposible. El Señor comprende nuestra debilidad mortal. Todos vacilamos a veces, pero también conoce nuestro gran potencial. La semilla de mostaza comienza pequeña, pero crece hasta convertirse en un árbol lo suficientemente grande como para que los pájaros aniden en sus ramas. La semilla de mostaza representa una fe pequeña, pero creciente. El Señor no requiere que tengamos una fe perfecta para tener acceso a su poder perfecto, pero sí nos pide que creamos. Mis queridos hermanos y hermanas, mi llamado a ustedes esta mañana de Pascua de Resurrección es que comiencen hoy a aumentar su fe. Mediante su fe, Jesucristo aumentará la capacidad de ustedes para mover los montes que haya en su vida. Aunque sus desafíos personales puedan ser tan grandes como el monte Everest. Sus montes pueden ser la soledad, la duda, las enfermedades y otros problemas personales. Sus montes serán distintos. No obstante, la respuesta a cada uno de sus desafíos es aumentar su fe. Eso requiere trabajo. Los aprendices perezosos y los discípulos negligentes siempre tendrán dificultades para reunir, aunque sea, un poco de fe. Se requiere esfuerzo para hacer algo bien. Y el convertirnos en verdaderos discípulos de Jesucristo no es una excepción. Para aumentar la fe y confianza en Él, se requiere esfuerzo. Permítanme brindarles 5 sugerencias para ayudarlos a desarrollar esa fe y esa confianza. Primero, estudien. Conviértanse en aprendices dedicados. Sumérjanse de lleno en las Escrituras para comprender mejor la misión y el ministerio de Cristo. Conozcan la doctrina de Cristo para que comprendan el poder que ella tiene para su vida. Interioricen la verdad de la expiación de Jesucristo y cómo se aplica a ustedes. Él tomó sobre sí nuestras aflicciones, errores, debilidades y pecados. Todo eso lo tomó sobre sí. Él pagó el precio compensatorio y nos dio el poder para mover todos los montes que afrontemos. Obtenemos ese poder con la fe, la confianza y la voluntad de seguirlo. Para mover esos montes quizás se requiera un milagro. Aprendan acerca de los milagros. Los milagros se realizan de acuerdo con su fe en el Señor. Un aspecto fundamental de esa fe es que confíen en la voluntad y en el tiempo del Señor, en cómo y cuándo los bendecirá con la ayuda milagrosa que desean. Solo su incredulidad no permitirá a Dios bendecirlos con milagros para mover los montes de su vida. Cuanto más aprendan acerca del Salvador, más fácil será confiar en su misericordia, en su amor infinito y en su poder fortalecedor, sanador y redentor.
El Salvador nunca está más cerca de ustedes que cuando se enfrentan o escalan un monte con fe. Segundo, decidan creer en Jesucristo. Si tienen dudas sobre Dios el Padre y su Hijo amado, o de la legitimidad de la resurrección, o de la veracidad del llamamiento divino de José Smith como profeta, decidan creer y permanezcan fieles. Lleven sus preguntas al Señor y a otras fuentes fidedignas. Estudien con el deseo de creer, más que con la esperanza de encontrar una falla en la trama de la vida de un profeta o una discrepancia en las Escrituras. Dejen de aumentar sus dudas al compartirlas con otros incrédulos. Permitan que el Señor los guíe en su trayecto de descubrimiento espiritual y personal. Tercero, actúen con fe. ¿Qué harían si tuviesen más fe? Mediten en ello. Escriban al respecto. Después, reciban más fe haciendo algo que requiera más fe. Cuarto, participen de las ordenanzas sagradas de manera digna. Las ordenanzas activan el poder de Dios en la vida de cada uno. Y quinto, pidan ayuda a su Padre Celestial en el nombre de Jesucristo. La fe requiere trabajo. El recibir revelación requiere trabajo. Pero todo el que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. Dios sabe qué es lo que les ayudará a aumentar su fe. Pidan. Y luego, vuelvan a pedir. Un incrédulo podría decir que la fe es para los débiles, pero tal afirmación pasa por alto el poder de la fe. ¿Creen que los apóstoles del Salvador habrían seguido enseñando su doctrina después de su muerte, poniendo a riesgo sus vidas, si hubieran dudado de él? ¿Habrían sufrido José y Hyrum Smith la muerte de mártires defendiendo la restauración de la Iglesia del Señor si no hubieran tenido un testimonio firme de que era verdad? ¿Habrían muerto casi 2,000 santos a lo largo del éxodo pionero si no hubieran tenido fe en que el Evangelio de Jesucristo había sido restaurado? En verdad, la fe es el poder que permite que los menos capaces logren lo imposible. No disminuyan la fe que ya tienen. Se necesita fe para unirse a la Iglesia y permanecer fieles en ella. Se necesita fe para seguir a los profetas en vez de a los expertos y la opinión popular. Se necesita fe para servir una misión durante una pandemia. Se necesita fe para vivir una vida casta, cuando el mundo proclama que la ley de castidad de Dios ya está pasada de moda. Se necesita fe para enseñar el Evangelio a los niños en un mundo secular. Se necesita fe para suplicar por la vida de un ser querido. Y todavía más, para aceptar una respuesta decepcionante. Hace 2 años, la hermana Nelson y yo visitamos Samoa, Tonga, Fiji y Tahití. En cada una de esas naciones insulares habían tenido torrenciales lluvias durante días. Los miembros habían ayunado y orado para que sus reuniones al aire libre fuesen protegidas de la lluvia. En Samoa, Fiji y Tahití, justo cuando comenzaron las reuniones, dejó de llover. Pero en Tonga, la lluvia no cesó. No obstante, 13,000 santos fieles llegaron horas antes
para conseguir un asiento. Esperaron pacientemente durante un aguacero constante y luego permanecieron empapados en una reunión de 2 horas. Presenciamos una fe vibrante en acción en cada uno de esos isleños. Lo suficiente para detener la lluvia y fe para perseverar cuando no escampó. Los montes de nuestra vida no siempre se mueven como o cuando lo queramos. Pero nuestra fe siempre nos impulsará hacia adelante. La fe siempre aumenta nuestro acceso al poder divino. Por favor, sepan esto. Si todas las cosas y todas las personas en el mundo en quienes ustedes confían les fallan, Jesucristo y su iglesia nunca les fallarán. El Señor nunca se adormece ni duerme. Él es el mismo ayer, hoy y para siempre. Él no abandonará sus convenios, sus promesas, ni su amor por su pueblo. Él obra milagros hoy y obrará milagros mañana. La fe en Jesucristo es el poder más grandioso que tenemos a nuestro alcance en esta vida. Todas las cosas son posibles para los que creen. Su creciente fe en Él moverá montes. No los montes de roca que embellecen la tierra, sino los montes de desdicha en sus vidas. Su fe floreciente les ayudará a convertir los desafíos en crecimiento y en oportunidades incomparables. En este domingo de Pascua de Resurrección, con profundos sentimientos de amor y de gratitud, declaro mi testimonio de que Jesucristo verdaderamente ha resucitado. Ha resucitado para guiar su iglesia. Ha resucitado para bendecir la vida de todos los hijos de Dios, donde quiera que vivan. Con fe en Él, podemos mover los montes de nuestra vida. De ello testifico, en el sagrado nombre de Jesucristo. Amén. Como subtítulo: Puedo saberlo por mí mismo. Esto es correspondiente a Alma, capítulo 32, los versículos del 26 al 43. Estos versículos ya se leyeron con anterioridad en el bloque de lectura pasado. A los oramitas que aún no estaban seguros del testimonio de Alma acerca de Cristo, Alma les propuso un experimento. Los experimentos requieren tener el deseo, curiosidad, actuar y tener al menos un poco de fe, y pueden conducir a descubrimientos maravillosos. A continuación, se le invita a pensar en los experimentos que usted haya visto o en los que haya participado, y según se vayan leyendo los siguientes versículos en este bloque de lectura, medite en qué tipo de experimento puede conducir a la fe en Jesucristo. A continuación se releerá en Alma, capítulo 32, los versículos del 26 al 36, para realizar este ejercicio, los cuales dicen lo siguiente. Pues como dije acerca de la fe, que no era un conocimiento perfecto, así es con mis palabras. No podéis, al principio, saber a la perfección acerca de su veracidad, así como tampoco la fe es un conocimiento perfecto. Mas he aquí, si despertáis y aviváis vuestras facultades hasta experimentar con mis palabras, y ejercitáis un poco de fe, si, aunque no sea más que un deseo de creer, dejad que este deseo obre en vosotros, sí, hasta creer de tal modo que deis cabida a una porción de mis palabras. Compararemos, pues, la palabra a una semilla. Ahora bien, si dais lugar para que sea sembrada una semilla en vuestro corazón, he aquí, si es una semilla verdadera o semilla buena, y no la echáis fuera por vuestra incredulidad, resistiendo al Espíritu del Señor, he aquí,
empezará a hincharse en vuestro pecho. Y al sentir esta sensación de crecimiento empezaréis a decir dentro de vosotros, debe ser que esta es una semilla buena, o que la palabra es buena, porque empieza a ensanchar mi alma. Sí, empieza a iluminar mi entendimiento. Sí, empieza a ser deliciosa para mí. He aquí, ¿no aumentaría esto vuestra fe? Os digo que sí. Sin embargo, no ha llegado a ser un conocimiento perfecto. Mas he aquí, al paso que la semilla se hincha y brota y empieza a crecer, entonces no podéis menos que decir que la semilla es buena, pues he aquí, se hincha y brota y empieza a crecer. Y he aquí, ¿no fortalecerá esto vuestra fe? Sí, fortalecerá vuestra fe, porque diréis, sé que esta es una buena semilla, porque he aquí, brota y empieza a crecer. Y he aquí, ¿estáis seguros ahora de que es una semilla buena? Os digo que sí, porque toda semilla produce según su propia especie. Por tanto, si una semilla crece, es semilla buena, pero si no crece, he aquí que no es buena, por lo tanto, es desechada. Y he aquí, por haber probado el experimento y sembrado la semilla, y porque ésta se hincha y brota y empieza a crecer, sabéis por fuerza que la semilla es buena. Y ahora bien, he aquí, ¿es perfecto vuestro entendimiento? Sí, vuestro conocimiento es perfecto en esta cosa, y vuestra fe queda inactiva. Y esto porque sabéis, pues sabéis que la palabra ha henchido vuestras almas, y también sabéis que ha brotado, que vuestro entendimiento empieza a iluminarse y vuestra mente comienza a ensancharse. Luego, ¿no es esto verdadero? Os digo que sí, porque es luz, y lo que es luz es bueno, porque se puede discernir. Por tanto, debéis saber que es bueno. Y ahora bien, he aquí, ¿es perfecto vuestro conocimiento después de haber gustado esta luz? He aquí os digo que no, ni tampoco debéis dejar a un lado vuestra fe, porque tan solo habéis ejercitado vuestra fe para sembrar la semilla, a fin de llevar a cabo el experimento para saber si la semilla era buena. Basado en los versículos que se leyeron hace unos momentos, medite a continuación. ¿Qué tipo de experimento puede conducir a la fe en Jesucristo? Medite brevemente. Ahora medite. ¿De qué manera ha experimentado usted con la palabra de Dios y llegado a saber que la palabra es buena? Medite una última vez en este bloque de lectura. También se recomienda estudiar el mensaje Columnas y Rayos por el elder Alexander Dushku de los 70, mensaje pronunciado en la Conferencia General de abril de 2024, el cual estudiaremos a continuación. Mi mensaje es para quienes se preocupan por su testimonio porque no han tenido experiencias espirituales extraordinarias. Espero darles un poco de paz y seguridad. La restauración del Evangelio de Jesucristo comenzó con una explosión de luz y verdad. Un adolescente en el norte del estado de Nueva York, de nombre José Smith, entra en una arboleda a orar. Le preocupan su alma y su condición ante Dios. Busca el perdón de sus pecados y está confundido en cuanto a qué iglesia unirse. Necesita claridad y paz, luz y conocimiento. Cuando José se arrodilla a orar y elevar a Dios el deseo de su corazón, lo envuelve una densa oscuridad. Algo maligno, opresivo y muy real intenta detenerlo, y hacer que se le trabe la lengua, de modo que no pueda hablar. Las fuerzas de las tinieblas se hacen tan intensas que José cree que va a morir. Mas él se esfuerza con todo su aliento por pedirle a Dios que lo libre del poder de este enemigo que se ha apoderado de él. Y entonces, en el momento en que está para hundirse en la desesperación, cuando no sabe si podrá resistir más,
Un resplandor glorioso llena la arboleda, disipando la oscuridad y al enemigo de su alma. Una columna de luz, más brillante que el sol, desciende gradualmente sobre él. Se le aparece un personaje y luego otro. Su fulgor y gloria no admiten descripción. El primero, nuestro Padre Celestial, pronuncia su nombre señalando al otro. José, este es mi Hijo amado, escúchalo. Y con ese gran destello de luz y verdad se inicia la restauración. Acto seguido vendrá un diluvio de revelación y bendiciones divinas, nuevas escrituras, la autoridad restaurada del sacerdocio, apóstoles y profetas, ordenanzas y convenios, y el restablecimiento de la iglesia verdadera y viviente del Señor que algún día llenará la tierra con la luz y el testimonio de Jesucristo y su evangelio restaurado. Todo eso y mucho más comenzó con la oración apremiante de un muchacho y una columna de luz. También nosotros tenemos nuestras propias necesidades apremiantes. Necesitamos liberarnos de la confusión espiritual y la oscuridad mundana y saber por nosotros mismos. Esa es una de las razones por las que el presidente Russell M. Nelson nos ha invitado a sumergirnos en la gloriosa luz de la restauración. Una de las grandes verdades de la restauración es que los cielos están abiertos, que nosotros también podemos recibir luz y conocimiento de lo alto. Testifico que eso es verdad. Pero ojo, existe una trampa espiritual. A veces los miembros fieles de la iglesia se desaniman e incluso se alejan por no haber tenido experiencias espirituales extraordinarias, porque no han experimentado su propia columna de luz, por así decirlo. El presidente Spencer W. Kimball advirtió, si se espera siempre algo espectacular, puede que muchos se pierdan por completo del flujo constante de comunicación revelada. El presidente Joseph F. Smith recordó que el Señor no me concedió milagros cuando yo era joven, sino que me mostró la verdad, línea por línea, precepto por precepto, un poco aquí y un poco allí. Ese es el modelo típico del Señor, hermanos y hermanas. En lugar de enviarnos una columna de luz, el Señor nos envía un rayo de luz. Y luego otro, y otro más. Esos rayos de luz se derraman continuamente sobre nosotros. En las Escrituras dice que Jesucristo es la luz y la vida del mundo, que su Espíritu da luz a todo hombre y mujer que viene al mundo, y que su luz llena la inmensidad del espacio, dando vida a todas las cosas. La luz de Cristo está a todo nuestro alrededor. Si hemos recibido el don del Espíritu Santo y nos estamos esforzando por ejercer fe, arrepentirnos y honrar nuestros convenios, entonces somos dignos de recibir esos rayos divinos en forma constante. Según la memorable frase del elder David A. Bednar, estamos viviendo en revelación. Y sin embargo, cada uno de nosotros es diferente. No hay dos personas que experimenten la luz y la verdad de Dios exactamente de la misma manera. Dediquen un momento en pensar en cómo experimentan ustedes la luz y el Espíritu del Señor. Es posible que hayan experimentado esos destellos de luz y testimonio como paz que se habló a su mente en cuanto a un asunto que los preocupaba. A lo mejor fue como una impresión, una voz apacible y delicada que se acentuó en su mente y en su corazón y los instó a hacer algo bueno, como ayudar a alguien. Tal vez hayan estado en una clase en la iglesia o en un campamento de jóvenes y hayan sentido un fuerte deseo de seguir a Jesucristo y seguir fieles. Quizás incluso compartieron un testimonio que esperaban que fuera cierto y luego sintieron que lo era. También es posible que al orar hayan sentido una gozosa certeza de que Dios los ama. Tal vez hayan oído a alguien dar testimonio de Jesucristo y eso les tocó el corazón y los llenó de esperanza. Quizás al leer el libro de Mormón, un versículo les habló al alma como si Dios lo hubiera puesto allí solo para ustedes. Y luego se dieron cuenta de que así fue. Puede que hayan sentido el amor de Dios por otras personas al prestarles servicio. O a lo mejor les costó sentir el Espíritu en el momento a causa de la depresión o la ansiedad, pero tuvieron el don de mirar hacia atrás y reconocer las tiernas misericordias del Señor en el pasado. Lo que quiero decir es que hay muchas maneras de recibir un testimonio. Estas solo son algunas, claro. Tal vez no sean espectaculares,
pero todas ellas forman parte de nuestro testimonio. Hermanos y hermanas, yo no he visto una columna de luz, pero al igual que ustedes, he experimentado muchos rayos divinos. A lo largo de los años he intentado atesorar tales experiencias. Conforme lo hago, las reconozco e incluso recuerdo más de ellas. Esos son algunos ejemplos de mi propia vida. Tal vez no les parezcan muy impresionantes, pero para mí son preciados. Recuerdo cuando era un adolescente revoltoso, fui a un bautismo y cuando estaba por comenzar la reunión sentí que el Espíritu me instaba a sentarme y a ser reverente. Me senté y permanecí callado el resto de la reunión. Antes de salir a la misión, temía que mi testimonio no fuera lo suficientemente fuerte. Nadie en mi familia había servido una misión y no sabía si podía hacerlo. Recuerdo haber estudiado y orado con desesperación para recibir un testimonio más seguro de Jesucristo. Y luego, un día, mientras suplicaba al Padre Celestial, sentí una poderosa sensación de luz y calidez, y lo supe. Simplemente lo supe. Recuerdo que una noche me despertó una sensación de inteligencia pura que me decía que me llamarían para servir en el quórum de élderes, y a los 15 días fui llamado. Recuerdo una conferencia general en la que un miembro del quórum de los 12 apóstoles, muy querido, pronunció las palabras exactas de testimonio que yo esperaba escuchar. Recuerdo haberme arrodillado con cientos de hermanos para orar por un querido amigo que yacía inconsciente en el hospital conectado a un respirador artificial luego de un paro cardíaco. Mientras suplicábamos por su vida, él se despertó y se sacó el tubo del respirador. Ahora es un gran presidente de estaca. Y recuerdo haberme despertado con fuertes sentimientos espirituales tras un sueño vívido de un querido amigo que había fallecido demasiado pronto, dejando un gran vacío en mi vida. En el sueño se veía sonriente y alegre, y supe que estaba bien. Esos son algunos de mis rayos. Ustedes han tenido sus propios destellos de testimonios llenos de luz. Cuando recordamos y reunimos todos estos rayos, algo maravilloso y poderoso empieza a suceder. La luz se llega a la luz, la verdad abraza la verdad. La realidad y el poder de un rayo de testimonio se refuerzan y se combinan con los de otro, y luego con los de otro, y con los de otro más, línea por línea, precepto por precepto. Un rayo aquí y un rayo allá, un pequeño y atesorado momento espiritual a la vez. Crece dentro de nosotros un núcleo de experiencias espirituales llenas de luz. Tal vez ningún rayo por sí solo sea lo suficientemente fuerte o brilloso como para constituir un testimonio completo, pero reunidos pueden convertirse en una luz que la oscuridad de la duda no puede doblegar. Luego, ¿no es esto verdadero?, pregunta Alma. Os digo que sí, porque es luz. Lo que es de Dios es luz, nos enseña el Señor, y el que recibe luz y persevera en Dios, recibe más luz. Y esa luz se hace más y más resplandeciente hasta el día perfecto. Hermanos y hermanas, eso quiere decir que con el tiempo y con gran diligencia nosotros también podemos tener nuestra propia columna de luz, un rayo a la vez. Y en medio de esa columna, nosotros también hallaremos a un amoroso Padre Celestial llamándonos por nuestro nombre, señalándonos a nuestro Salvador Jesucristo e invitándonos con un escúchalo. Doy testimonio de Jesucristo de que Él es la luz y la vida del mundo entero y del mundo personal de ustedes y del mío, y testifico que Él es el Hijo verdadero y viviente del Dios verdadero y viviente y que está a la cabeza de esta iglesia, a la que guían sus profetas, videntes y reveladores. Ruego que reconozcamos y recibamos su luz gloriosa y que entonces lo elijamos a Él para siempre en lugar de las tinieblas del mundo. En el nombre de Jesucristo. Amén. Como subtítulo: puedo adorar a Dios en oración en cualquier momento y en cualquier lugar.
Esto es correspondiente a Alma, en el capítulo 33, los versículos del 2 al 11, y en Alma, capítulo 34, los versículos del 17 al 29. El consejo de Alma y Amulek, en cuanto a la adoración y la oración, tenía como fin corregir algunas malinterpretaciones específicas que tenían los oramitas. Continuación se leerá en Alma, capítulo 31, los versículos del 13 al 23. Y mientras se leen estos versículos, se le invita a considerar enumerar aquellas malinterpretaciones específicas que tenían los oramitas concernientes a la adoración y la oración. Dichos versículos dicen lo siguiente: Porque habían erigido en el centro de su sinagoga una plataforma que llegaba más alto que la cabeza, y en cuya parte superior solo cabía una persona, de manera que el que deseaba adorar tenía que ir y ocupar esta parte superior, y extender las manos hacia el cielo, y clamar en voz alta diciendo: Santo, Santo Dios, creemos que eres Dios, y creemos que eres santo, y que fuiste un espíritu, y que eres un espíritu, y que serás un espíritu para siempre. Santo Dios, creemos que tú nos has separado de nuestros hermanos, y no creemos en la tradición de nuestros hermanos que les fue transmitida por las puerilidades de sus padres, mas creemos que nos has escogido para ser tus santos hijos, y también nos has dado a conocer que no habrá Cristo, mas tú eres el mismo ayer, hoy y para siempre, y nos has elegido para que seamos salvos, mientras que todos los que nos rodean son elegidos para ser arrojados por tu ira al infierno. Y por esta santidad, oh Dios, te damos gracias. Y también te damos gracias porque nos has elegido, a fin de que no seamos llevados en pos de las necias tradiciones de nuestros hermanos que los someten a una creencia en Cristo, lo que conduce sus corazones a apartarse lejos de ti, Dios nuestro. Y de nuevo te damos las gracias, oh Dios, porque somos un pueblo electo y santo. Amén. Y aconteció que después que Alma, sus hermanos y sus hijos hubieron oído estas oraciones, se asombraron sobremanera. Pues he aquí cada uno iba y ofrecía estas mismas oraciones. Y el nombre que daban a este sitio era Rameumtom, que interpretado quiere decir el santo púlpito. Y desde este púlpito ofrecía cada uno de ellos la misma oración a Dios, dando las gracias a su Dios porque los había escogido y porque no los llevó en pos de la tradición de sus hermanos, y porque sus corazones no fueron cautivados para creer en cosas venideras, de las cuales nada sabían. Y después que todos los del pueblo daban gracias de esta manera, regresaban a sus casas, sin volver a hablar de su Dios, hasta que nuevamente se juntaban alrededor del santo púlpito para ofrecer gracias según su manera. Después de haber elaborado esa lista de aquellas malinterpretaciones específicas que tenían los oramitas concernientes a la adoración y la oración, a continuación se le invita a elaborar una lista de aquellas verdades en cuanto a la oración que aparecen en los siguientes versículos que se leerán en este bloque de lectura. A continuación se leerá Alma, capítulo 33, los versículos del 2 al 11, que dicen lo siguiente. Y Alma les dijo: He aquí, habéis dicho que no podéis adorar a vuestro Dios porque sois echados de vuestras sinagogas. Mas he aquí, os digo que si suponéis que no podéis adorar a Dios, os equivocáis gravemente, y debéis escudriñar las Escrituras. Si suponéis que esto es lo que os han enseñado, es que no las entendéis. ¿No recordáis haber leído lo que Zenós, el profeta de la antigüedad, ha dicho concerniente a la oración o adoración? Porque dijo: Eres misericordioso, oh Dios, porque has oído mi oración aun cuando me hallaba en el desierto. Sí, fuiste misericordioso cuando oré concerniente a aquellos que eran mis enemigos, y tú los volviste a mí. Sí, oh Dios, y fuiste misericordioso conmigo cuando te invoqué en mi campo, cuando clamé a ti en mi oración, y tú me oíste. Y además, oh Dios,
cuando volví a mi casa, me oíste en mi oración. Y cuando entré en mi aposento y oré a ti, oh Señor, tú me oíste. Sí, eres misericordioso con tus hijos cuando te invocan para ser oídos de ti, y no de los hombres, y tú los oirás. Sí, oh Dios, tú has sido misericordioso conmigo, y has oído mis súplicas en medio de tus congregaciones. Sí, y también me has escuchado cuando mis enemigos me han desechado y despreciado. Sí, oíste mis lamentos, y se encendió tu enojo contra mis enemigos, y los visitaste en tu ira con acelerada destrucción. Y me oíste por motivo de mis aflicciones y mi sinceridad. Y es a causa de tu Hijo que has sido tan misericordioso conmigo. Por tanto, clamaré a ti en todas mis aflicciones, porque en ti está mi gozo, pues a causa de tu Hijo has apartado tus juicios de mí. Continuando con este ejercicio, a continuación se leerá en Alma, capítulo 34, los versículos del 17 al 29, que dicen lo siguiente. Por tanto, hermanos míos, Dios os conceda empezar a ejercitar vuestra fe para arrepentimiento, para que empecéis a implorar su santo nombre, a fin de que tenga misericordia de vosotros. Sí, imploradle misericordia, porque es poderoso para salvar. Sí, humillaos y persistid en la oración a Él. Clamad a Él cuando estéis en vuestros campos, sí, por todos vuestros rebaños. Clamad a Él en vuestras casas, sí, por todos los de vuestra casa, tanto por la mañana como al mediodía y al atardecer. Sí, clamad a Él contra el poder de vuestros enemigos. Sí, clamad a Él contra el diablo, que es el enemigo de toda rectitud. Clamad a Él por las cosechas de vuestros campos, a fin de que prosperéis en ellas. Clamad por los rebaños de vuestros campos para que aumenten. Mas esto no es todo. Debéis derramar vuestra alma en vuestros aposentos, en vuestros sitios secretos y en vuestros yermos. Sí, y cuando no estéis clamando al Señor, dejad que rebosen vuestros corazones, entregados continuamente en oración a Él por vuestro bienestar, así como por el bienestar de los que os rodean. Y he aquí, amados hermanos míos, os digo que no penséis que esto es todo, porque si después de haber hecho todas estas cosas, volvéis la espalda al indigente y al desnudo, y no visitáis al enfermo y afligido, y si no dais de vuestros bienes, si los tenéis, a los necesitados, os digo que si no hacéis ninguna de estas cosas, he aquí, vuestra oración es en vano y no os vale nada, y sois como los hipócritas que niegan la fe. Por tanto, si no os acordáis de ser caritativos, sois como la escoria que los refinadores desechan, por no tener valor, y es hollada por los hombres. Después de haber efectuado este ejercicio, medite a continuación. ¿Cómo influirá lo que usted ha aprendido en estos versículos en la forma en que usted ora y adora a Dios? Medite una última vez en este bloque de lectura. Usted también puede hallar algunas otras ideas en algún himno que hable de la oración, tal como el himno Oh dulce, grata oración, el himno número 78 de los himnos de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, disponible en la Biblioteca del Evangelio. Como subtítulo: Necesito a Jesucristo y su expiación. Esto es correspondiente a Alma, en el capítulo 34, los versículos del 9 al 16, los cuales se leerán a continuación. Porque es necesario que se realice una expiación, pues según el gran plan del Dios eterno, debe efectuarse una expiación, o de lo contrario, todo el género humano inevitablemente debe perecer. Sí, todos se han endurecido. Sí, todos han caído y están perdidos,
y de no ser por la expiación que es necesario que se haga, deben perecer. Porque es preciso que haya un gran y postrer sacrificio. Sí, no un sacrificio de hombre, ni de bestia, ni de ningún género de ave, pues no será un sacrificio humano, sino debe ser un sacrificio infinito y eterno. Y no hay hombre alguno que sacrifique su propia sangre, la cual expíe los pecados de otro. Y si un hombre mata, he aquí, ¿tomará nuestra ley que es justa la vida de su hermano? Os digo que no, sino que la ley exige la vida de aquel que ha cometido homicidio. Por tanto, no hay nada, a no ser una expiación infinita, que responda por los pecados del mundo. De modo que es menester que haya un gran y postrer sacrificio, y entonces se pondrá, o será preciso que se ponga, fin al derramamiento de sangre. Entonces quedará cumplida la ley de Moisés, sí, será totalmente cumplida, sin faltar ni una jota ni una tilde, y nada se habrá perdido. Y he aquí, este es el significado entero de la ley, pues todo ápice señala a ese gran y postrer sacrificio, y ese gran y postrer sacrificio será el Hijo de Dios, sí, infinito y eterno. Y así, Él trae la salvación a cuantos crean en su nombre, ya que es el propósito de este último sacrificio poner en efecto las entrañas de misericordia, que sobrepujan a la justicia y proveen a los hombres la manera de tener fe para arrepentimiento. Y así la misericordia satisface las exigencias de la justicia, y ciñe a los hombres con brazos de seguridad, mientras que aquel que no ejerce la fe para arrepentimiento queda expuesto a las exigencias de toda la ley de la justicia. Por lo tanto, únicamente para aquel que tiene fe para arrepentimiento se realizará el gran y eterno plan de la redención. ¿Pudo distinguir usted cuántas veces Amulek utilizó las palabras infinito y eterno para describir el sacrificio expiatorio del Salvador en estos versículos que acabamos de leer? Fueron bastantes. Medite a continuación. ¿Por qué es importante saber que la expiación del Salvador es infinita y eterna? Medite brevemente. A continuación, se recomienda realizar el siguiente ejercicio. Se leerá una serie de versículos con la intención de que usted pueda buscar en ellos palabras y frases que también describan la expiación del Salvador. Para realizar este ejercicio, a continuación se leerá en Hebreos, capítulo 10, el versículo 10, donde se menciona: En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Continuando con este ejercicio, a continuación se leerá en 2 Nefi, en el capítulo 9, el versículo 21, donde se menciona: Y viene al mundo para salvar a todos los hombres, si éstos escuchan su voz, porque he aquí, Él sufre los dolores de todos los hombres, sí, los dolores de toda criatura viviente, tanto hombres como mujeres y niños, que pertenecen a la familia de Adán. Para finalizar este ejercicio, a continuación se leerá en Mosía, capítulo 3, el versículo 13, donde se menciona: Y el Señor Dios ha enviado a sus santos profetas entre todos los hijos de los hombres, para declarar estas cosas a toda familia, nación y lengua, para que así, quienes creyesen que Cristo habría de venir, esos mismos recibiesen la remisión de sus pecados, y se regocijasen con un gozo sumamente grande, aun como si Él ya hubiese venido entre ellos. Aunque sepamos nosotros que el poder de Jesús para salvar es infinito y eterno, a veces podríamos dudar de que se aplique a nosotros o a alguien que haya pecado contra nosotros. El elder David Abednar, del Quórum de los 12 Apóstoles, una vez habló sobre algunas personas al decir lo siguiente:
Algunas personas parecen tener fe en el Salvador, pero no creen que las bendiciones que Él ha prometido estén disponibles para ellos. Esto es un fragmento del mensaje Si me conocierais, pronunciado en la Conferencia General de octubre de 2016. Medite a continuación. ¿Qué puede impedir que recibamos plenamente el poder del Salvador? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Cómo puede saber usted que la expiación de Jesucristo es infinita y eterna? Medite nuevamente. Para meditar sobre cuánto necesita usted la expiación del Salvador, podría ayudarle el pensar en algo que necesite todos los días. Un medicamento, alimento, agua, entre otras cosas. Y preguntarse a continuación, ¿cómo sería su vida sin eso? Medite brevemente. Una vez que ha reflexionado en ello, a continuación se releerá en Alma, capítulo 34, los versículos del 9 al 16, y se le invita durante su estudio pensar en cómo sería su vida sin Jesucristo. A continuación se leerá Alma, capítulo 34, los versículos del 9 al 16, que dicen lo siguiente. Porque es necesario que se realice una expiación, pues según el gran plan del Dios eterno, debe efectuarse una expiación, o de lo contrario, todo el género humano inevitablemente debe perecer. Sí, todos se han endurecido. Sí, todos han caído y están perdidos. Y de no ser por la expiación que es necesario que se haga, deben perecer. Porque es preciso que haya un gran y postrer sacrificio. Sí, no un sacrificio de hombre, ni de bestia, ni de ningún género de ave, pues no será un sacrificio humano, sino debe ser un sacrificio infinito y eterno. Y no hay hombre alguno que sacrifique su propia sangre, la cual expíe los pecados de otro. Y si un hombre mata, he aquí, ¿tomará nuestra ley que es justa la vida de su hermano? Os digo que no, sino que la ley exige la vida de aquel que ha cometido homicidio. Por tanto, no hay nada, a no ser una expiación infinita, que responda por los pecados del mundo. De modo que es menester que haya un gran y postrer sacrificio, y entonces se pondrá, o será preciso que se ponga, fin al derramamiento de sangre. Entonces quedará cumplida la ley de Moisés. Sí, será totalmente cumplida, sin faltar ni una jota ni una tilde, y nada se habrá perdido. Y he aquí, este es el significado entero de la ley, pues todo ápice señala a ese gran y postrer sacrificio, y ese gran y postrer sacrificio será el Hijo de Dios, sí, infinito y eterno. Y así, Él trae la salvación a cuantos crean en su nombre, ya que es el propósito de este último sacrificio poner en efecto las entrañas de misericordia, que sobrepujan a la justicia y proveen a los hombres la manera de tener fe para arrepentimiento. Y así la misericordia satisface las exigencias de la justicia, y ciñe a los hombres con brazos de seguridad, mientras que aquel que no ejerce la fe para arrepentimiento queda expuesto a las exigencias de toda la ley de la justicia. Por lo tanto, únicamente para aquel que tiene fe para arrepentimiento se realizará el gran y eterno plan de la redención. Ahora medite. ¿Cómo sería su vida sin Jesucristo? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Cómo resumiría estos versículos en una sola oración? Medite una última vez en este bloque de lectura.
Para encontrar algunas otras ideas adicionales, a continuación se leerá en 2 Nefi, en el capítulo 9, los versículos del 7 al 9, que dicen lo siguiente. Por tanto, es preciso que sea una expiación infinita, pues a menos que fuera una expiación infinita, esta corrupción no podría revestirse de incorrupción, de modo que el primer juicio que vino sobre el hombre habría tenido que permanecer infinitamente. Y siendo así, esta carne tendría que descender para pudrirse y desmenuzarse en su madre tierra, para no levantarse jamás. Oh, la sabiduría de Dios, su misericordia y gracia, porque he aquí, si la carne no se levantara más, nuestros espíritus tendrían que estar sujetos a ese ángel que cayó de la presencia del Dios eterno y se convirtió en el diablo, para no levantarse más. Y nuestros espíritus habrían llegado a ser como él, y nosotros seríamos diablos, ángeles de un diablo, para ser separados de la presencia de nuestro Dios y permanecer con el Padre de las mentiras, en la miseria como él. Sí, iguales a este ser que engañó a nuestros primeros padres, quien se transforma casi en ángel de luz e incita a los hijos de los hombres a combinaciones secretas de asesinato y a toda especie de obra secreta de tinieblas. También se recomienda estudiar el mensaje Nuestro Salvador Personal, por el elder Michael John U.T. de los 70, mensaje pronunciado en la Conferencia General de abril de 2021, el cual estudiaremos a continuación. Agradezco estar con ustedes en esta maravillosa mañana de Pascua. Al pensar en la Pascua de Resurrección, me gusta repetir en mi mente las palabras que dijeron los ángeles a quienes se encontraban en el sepulcro del huerto. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Testifico que Jesús de Nazaret resucitó y vive. Hace 34 años mi compañero de misión y yo conocimos a un hombre de gran intelecto en la ciudad de Davao, Filipinas. Él era un escritor y colaborador del periódico local. Disfrutamos en enseñarle, ya que tenía muchas preguntas y era muy respetuoso de nuestras creencias. La pregunta más sobresaliente que nos hizo fue, ¿qué pensáis del Cristo? Por supuesto, compartimos con emoción nuestros sentimientos y testificamos de Jesucristo. Más adelante publicó un artículo del mismo tema que contenía palabras y frases maravillosas en cuanto al Salvador. Recuerdo que estaba impresionado, pero no necesariamente me sentía elevado. El artículo tenía buena información, pero se sentía vacío y carecía de poder espiritual. ¿Qué pensáis del Cristo? Estoy descubriendo que la profundidad con la que yo conozca al Salvador influye de manera significativa en mi capacidad para escucharlo, así como la manera en la que respondo. Hace algunos años el elder Bernard hizo la siguiente pregunta en un discurso. ¿Sabemos solamente acerca del Salvador o estamos llegando a conocerlo cada vez más? ¿Cómo llegamos a conocer al Señor? Al estudiar y meditar llegué al entendimiento claro de que lo que sabía en cuanto al Salvador sobrepasaba en gran medida a cuánto lo conocía en realidad. Entonces decidí esforzarme más por conocerlo. Estoy muy agradecido por las escrituras y los testimonios de los líderes, tanto hombres como mujeres de nuestra iglesia. Mi propia travesía me ha llevado en los últimos años a muchos caminos de estudio y descubrimiento, y ruego que el Espíritu Santo les transmita hoy un mensaje mucho mayor al de las palabras insuficientes que he escrito. Primero, debemos reconocer que conocer al Salvador es un esfuerzo más importante de nuestra vida y que debe tener prioridad sobre cualquier cosa. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Jesús le dijo, «Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí». Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Segundo, al llegar a conocer cada vez más al Salvador, los pasajes de las Escrituras y las palabras de los profetas se vuelven tan profundamente significativos para nosotros que se convierten en nuestras propias palabras. No se trata de copiar las palabras, los sentimientos y las experiencias de los demás, sino de llegar a saber por nosotros mismos, en nuestras propias palabras y de nuestra única manera, al experimentar
con las palabras y recibir el testimonio del Espíritu. ¿No suponéis que sé de estas cosas yo mismo? He aquí os testifico que yo sé que estas cosas de que he hablado son verdaderas. ¿Y cómo suponéis que yo sé de su certeza? He aquí os digo que el Santo Espíritu de Dios me las hace saber. He aquí he ayunado y orado muchos días para poder saber estas cosas por mí mismo. Y ahora sé por mí mismo que son verdaderas, porque el Señor Dios me las ha manifestado por su Santo Espíritu, y este es el Espíritu de revelación que hay en mí. Tercero, llegar a comprender cada vez más que la expiación de Jesucristo se aplica a nosotros de manera personal e individual nos ayudará a conocerlo. Con frecuencia, no es más sencillo pensar y hablar de la expiación de Cristo en términos generales que reconocer su relevancia personal en nuestra vida. La expiación de Jesucristo es infinita y eterna, lo abarca todo en su amplitud y profundidad, pero es totalmente personal e individual en sus efectos. Debido a su sacrificio expiatorio, el Salvador tiene poder para limpiar, sanar y fortalecernos uno por uno. El único deseo del Salvador, su único propósito desde el principio era hacer la voluntad del Padre. La voluntad del Padre era que Él ayudara a llevar a cabo la inmortalidad y la vida eterna del hombre, al llegar a ser nuestro abogado para con el Padre. Por tanto, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser el autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y Él saldrá sufriendo dolores, aflicciones y tentaciones de toda clase, y tomará sobre sí la muerte para soltar las ligaduras de la muerte, y nuestras debilidades tomará Él sobre sí, para que sus entrañas sean llenas de misericordia, a fin de que según la carne sepa cómo socorrer a los de su pueblo, de acuerdo con las debilidades de ellos. El Hijo de Dios padece según la carne, a fin de tomar sobre sí los pecados del pueblo, para borrar sus transgresiones según el poder de su liberación. Me gustaría compartir una experiencia sencilla que muestra la lucha que en ocasiones tenemos para aceptar la naturaleza personal de la expiación del Señor. Por invitación de mi líder directo leí el libro de Mormón de principio a fin y marqué los versículos que hacían referencia a la expiación del Señor. Él también me invitó a preparar un resumen de una página de lo que había aprendido y pensé, ¿una página? Por supuesto, eso es fácil. Sin embargo, para mi sorpresa, la tarea fue sumamente difícil y fallé. Desde entonces me he dado cuenta de que fallé porque no comprendía e hice suposiciones incorrectas. Primero, yo esperaba que el resumen fuera inspirador para todos. El resumen era solamente para mí, para nadie más. Se suponía que captaría mis sentimientos y emociones respecto al Salvador y lo que Él ha hecho por mí, para que cada vez que yo lo leyera me recordara las experiencias espirituales maravillosas, conmovedoras y personales que había tenido. Segundo, yo esperaba que el resumen fuera espléndido y elaborado y que tuviera frases y palabras grandiosas. Ese resumen nunca tuvo que ver con las palabras grandiosas. Se suponía que debía ser una declaración de convicción clara y simple, porque mi alma se deleita en la claridad, porque así es como el Señor Dios obra entre los hijos de los hombres, porque el Señor Dios ilumina el entendimiento. Tercero, yo esperaba que fuera perfecto, que fuera un resumen que no se pudiera superar, un resumen definitivo al que no se pueda ni se deba agregar más. En vez de una obra en curso a la que se le puede agregar la palabra o las frases acerca de la expiación de Cristo. Hermanos, cuando era un joven aprendí mucho al conversar con mi obispo. En esa tierna edad aprendí a amar esas palabras de uno de mis himnos preferidos. Asombro me da el amor que me da Jesús, confuso estoy por su gracia y por su luz, y tiemblo al ver que por mí Él su vida dio, por mí tan indigno su sangre Él derramó. Cuán asombroso es lo que dio por mí. El profeta Moroni nos invitó diciendo, y ahora quisiera exhortaros a buscar a este Jesús de quien han escrito los profetas y apóstoles. El profeta Russell M. Nelson prometió que si aprendemos todo lo que podamos acerca de Jesucristo, nuestra capacidad de alejarnos del pecado aumentará. Nuestros deseos de guardar los mandamientos se intensificarán. En este domingo de Pascua de Resurrección, así como el Salvador salió de su tumba de piedra, es mi ruego que despertemos
de nuestro letargo espiritual y nos elevemos por encima de las nubes de duda, de las garras del temor, del orgullo embriagante y del adormecimiento y autocomplacencia. Jesucristo y el Padre Celestial viven. Lo testifico en el nombre de Jesucristo. Amén. También se recomienda estudiar el tema Expiación de Jesucristo, uno de los temas del Evangelio, disponible en topics.churchofjesuschrist.org, el cual estudiaremos a continuación. Expiación de Jesucristo. El sacrificio de nuestro Salvador y nuestro único camino de regreso al Padre Celestial. Si alguna vez ha estado separado de alguien a quien ama, entonces comprende, de cierta manera, por qué Dios, el Padre, desea que regresemos y vivamos eternamente con Él. Dios nos ama y envió a su Hijo Jesucristo para que fuera nuestro Salvador. Jesús vino a la tierra para llevarnos de regreso a Dios. Jesús lo logró por medio de su sufrimiento y sacrificio. Las Escrituras llaman a esto la expiación de Jesucristo. Mediante su expiación, Jesús venció todas las consecuencias de la caída de Adán, el dolor y el sufrimiento, así como la muerte física y la espiritual. Él preparó el camino no solo para que regresemos a la presencia de Dios, sino también para llegar a ser como Dios. En ese sentido, Jesús puede acercarnos más a nuestro Padre Celestial de lo que nunca antes hemos estado. ¿Qué es la expiación de Jesucristo? La expiación del Salvador consiste en su sufrimiento en Getsemaní y en la cruz, su muerte y su resurrección. Mediante ese sufrimiento, Jesucristo tomó sobre sí todos nuestros dolores, pesares, pecados y la muerte, haciendo posible que regresemos a la presencia de Dios y recibamos la vida eterna. Sección 1. Necesitamos un Salvador. Jesucristo. Pensar en por qué debemos ser salvos nos puede ayudar a entender cómo Jesucristo nos salva por medio de su expiación. ¿De qué nos salva Jesús? Dicho de otra manera, ¿qué causa la separación entre nosotros y Dios? Dios es perfecto, omnipotente e inmortal. Nosotros somos imperfectos, débiles y estamos sujetos a la muerte. Eso es, en parte, culpa nuestra, el resultado de nuestros pecados y malas decisiones, pero también es el resultado de vivir en un mundo caído. Mediante su expiación, Jesucristo puede limpiarnos del pecado y levantarnos de entre los muertos. Él puede darnos la fuerza para otro levantar. Jesucristo fue escogido por Dios antes de que el mundo fuera creado, para ser nuestro Salvador. De hecho, Él era el único que podía hacerlo. Sección 2. Jesucristo venció la muerte por nosotros. Hay por lo menos una cosa que todas las personas en la tierra tenemos en común. Con el tiempo, todos moriremos. Jesús heredó de su madre, María, la capacidad de morir, pero como el Hijo de Dios también tenía poder sobre la muerte. Se levantó de entre los muertos y al hacerlo rompió las cadenas de la muerte que nos mantenían cautivos a todos. Debido a que Él resucitó, todos nosotros también resucitaremos y llegaremos a ser inmortales. Esa es la manera en que llegamos a ser más como el Padre Celestial, que tiene un cuerpo glorificado e inmortal. Sección 3. Jesucristo venció el pecado por nosotros. La mayoría de nosotros tratamos de ser buenas personas, pero por mucho que nos esforcemos, todos hacemos cosas que sabemos que no debemos hacer. Todos pecamos, y eso nos impide morar en santidad y pureza en la presencia de Dios. Morar con Él en esas condiciones no sería justo. Pero Dios desea que vivamos para siempre en su presencia. Así que, con misericordia, preparó una vía para que venciéramos los efectos del pecado. Envió a Jesucristo a tomar esos pecados sobre sí. Por lo tanto,
todos los que se arrepientan sinceramente pueden ser perdonados y regresar a vivir con nuestro Padre Celestial. Sección 4. Jesucristo nos comprende y puede ayudarnos. Sus experiencias, incluso las más difíciles, son suyas. Es posible que otras personas hayan pasado por cosas similares, pero solo hay una persona que sabe perfectamente cómo se siente usted: Jesucristo, ya que Él sufrió dolores, aflicciones y tentaciones de todas clases. Tomó sobre sí los dolores y las enfermedades de su pueblo. ¿Y por qué haría eso? Lo hizo a fin de que, según la carne, sepa cómo socorrer o ayudar a los de su pueblo, de acuerdo con las debilidades de ellos. Lo hizo para que usted tuviera a alguien a quien acudir, alguien que entienda, alguien que tenga la capacidad y la fortaleza para ayudar, sin importar qué esté padeciendo. Note sus impresiones a continuación. También se recomienda ver el video recuperado, un video disponible en la Biblioteca del Evangelio. Como subtítulo: Hoy es el tiempo y el día de vuestra salvación. Esto es correspondiente a Alma, en el capítulo 34, los versículos del 30 al 41, los cuales se leerán a continuación. Y ahora bien, hermanos míos, después de haber recibido vosotros tantos testimonios, ya que las Santas Escrituras testifican de estas cosas, yo quisiera que vinieseis y dieseis fruto para arrepentimiento. Sí, quisiera que vinieseis y no endurecieseis más vuestros corazones, porque he aquí, hoy es el tiempo y el día de vuestra salvación, y por tanto, si os arrepentís y no endurecéis vuestros corazones, inmediatamente obrará para vosotros el gran plan de redención. Porque he aquí, esta vida es cuando el hombre debe prepararse para comparecer ante Dios. Sí, el día de esta vida es el día en que el hombre debe ejecutar su obra. Y como os dije antes, ya que habéis tenido tantos testimonios, os ruego, por tanto, que no demoréis el día de vuestro arrepentimiento hasta el fin, porque después de este día de vida, que se nos da para prepararnos para la eternidad, he aquí que si no mejoramos nuestro tiempo durante esta vida, entonces viene la noche de tinieblas, en la cual no se puede hacer obra alguna. No podréis decir, cuando os halléis ante esa terrible crisis, me arrepentiré, me volveré a mi Dios. No podréis decir esto, porque el mismo espíritu que posea vuestros cuerpos al salir de esta vida, ese mismo espíritu tendrá poder para poseer vuestro cuerpo en aquel mundo eterno. Porque si habéis demorado el día de vuestro arrepentimiento, aún hasta la muerte, he aquí, os habéis sujetado al espíritu del diablo, y él os sella como cosa suya. Por tanto, se ha retirado de vosotros el espíritu del Señor, y no tiene cabida en vosotros, y el diablo tiene todo poder sobre vosotros, y este es el estado final del malvado. Y sé esto porque el Señor ha dicho que no mora en templos impuros, sino en los corazones de los justos es donde mora. Sí, y también ha dicho que los justos se sentarán en su reino, para ya no volver a salir, y sus vestidos serán blanqueados por medio de la sangre del Cordero. Y ahora bien, amados hermanos míos, quisiera que recordaseis estas cosas, y que labraseis vuestra salvación con temor ante Dios, y que no negaseis más la venida de Cristo, que no contendieseis más en contra del Espíritu Santo, sino que lo recibieseis, y que tomaseis sobre vosotros el nombre de Cristo, que os humillaseis aún hasta el polvo, y adoraseis a Dios, en cualquier lugar en que estuviereis, en espíritu y en verdad, y que vivieseis cada día en acción de gracias por las muchas misericordias y bendiciones que Él confiere sobre vosotros. Sí, y también os exhorto, hermanos míos,
a estar continuamente prontos para orar para que no seáis desviados por las tentaciones del diablo, para que no os venza, ni lleguéis a ser sus súbditos en el último día, porque he aquí, Él no os recompensa con ninguna cosa buena. Y ahora bien, amados hermanos míos, quisiera exhortaros a que tengáis paciencia, y que soportéis toda clase de aflicciones, que no vituperéis a aquellos que os desechan a causa de vuestra suma pobreza, no sea que lleguéis a ser pecadores como ellos, sino que tengáis paciencia y soportéis esas congojas, con una firme esperanza de que algún día descansaréis de todas vuestras aflicciones. Imagine que usted desea participar en un maratón o en una interpretación musical. ¿Qué pasaría si usted esperara hasta el último día del evento para prepararse? Seguramente sería una situación complicada. Ahora medite. ¿Cómo se relaciona este ejemplo con las advertencias de Amulek que se encuentran registradas en los versículos que leímos en este bloque de lectura? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Cuál cree usted que es el peligro de demorar nuestros esfuerzos por arrepentirnos y cambiar? Medite brevemente. A continuación se releerá en Alma, capítulo 34, el versículo 31, para dar énfasis a la siguiente pregunta, el cual dice lo siguiente. Sí, quisiera que vinieseis y no endurecieseis más vuestros corazones, porque he aquí, hoy es el tiempo y el día de vuestra salvación, y por tanto, si os arrepentís y no endurecéis vuestros corazones, inmediatamente obrará para vosotros el gran plan de redención. Este versículo que acabamos de leer también tiene un mensaje para las personas a las que les preocupa que ya se hayan demorado demasiado y que sea muy tarde para arrepentirse. Medite a continuación. ¿Cuál diría usted que es ese mensaje para ellos en este versículo? Medite una última vez en este bloque de lectura. Con esto concluye Ven, sígueme 2024 para el hogar y la iglesia. Capítulo 30. Alma. Capítulos del 32 al 35. Lección asignada del 22 al 28 de julio de 2024, titulado Plantad esta palabra en vuestros corazones.